Y en el contexto de estas elecciones municipales complementarias de este año, vamos a tocar el tema de cómo se realiza la presentación de listas de candidatos ante los jurados electorales especiales. Y ya se encuentran con nosotros vía Zoom Karin Guevara, abogada especialista en temas electorales. ¿Cómo está, Karin? Buenos días, querida Alice. Desde prisión, muchas gracias al programa y al Jurado Nacional de Elecciones por la entrevista. Ahora bien, con relación a los requisitos que las organizaciones políticas deben cumplir para la inscripción de sus listas de candidatos, deben empezar por llenar el formato de solicitud de inscripción, ¿no? El cual le genera un código único a través del sistema de Clara. Ujú. Luego deben tener en cuenta que deben presentar una única lista completa de acuerdo a ley y respetando las cuotas. Los candidatos que integran esta lista deben haber participado en las elecciones internas de acuerdo al cronograma electoral que ha otorgado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Deben adjuntar el acta de elección interno, la cual debe estar suscrita por su órgano electoral en archivo PDF, la cual debe estar firmada digitalmente por su personero. Claro. También deben presentar, perdón, sí. Claro, porque este año se van a presentar 3 listas, que serían las siguientes: Alianza para el Progreso, Frente Regional de Cajamarca y Perú Libre. En ese mismo Exacto. contexto que estamos hablando, dime por favor, porque de acuerdo a la normativa de la lista de candidatos se debe respetar las cuotas. Pero ¿puede explicarnos, por favor, cómo así se deben aplicar estas cuotas, por favor? Bueno, recordemos que las cuotas vienen a ser los porcentajes establecidos normativamente para asegurar la participación de determinados colectivos. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico podríamos decir que ha establecido 3 tipos de cuotas: la cuota de género o de paridad de género, la cuota de jóvenes y la cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, ¿ok? En tratándose de la cuota de paridad de género, nuestro sistema ha establecido que esta lista de candidatos deben estar integradas, ¿no?, por 50% hombres y 50% mujeres, las cuales deben estar registrados como tales conforme a su documento nacional de identidad. Los candidatos a regidores deben estar ubicados de forma intercalada a una mujer, un hombre o un hombre, una mujer, ¿ok? Ujú. En el caso de la cuota de jóvenes, nuestra normativa establece que esta debe ser un 20% de la lista de candidatos a regidores, ¿no? La que debe estar integrada por jóvenes que deben ser entre las edades de 18 hasta los 29 años de edad, computados hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos, Ahora, ¿no? claro, ahora nos estabas explicando con respecto a la paridad de género. Entonces, ¿cómo se resuelve la alternancia si termina en un número impar? Bueno, el criterio de paridad y alternancia de género debe verificarse sobre el número total de candidatos presentados por la organización política. Ujú. Si resulta aritméticamente imposible aplicar la paridad de género en la lista de candidatos a regidores, debido a que el número de los que la conforman es un número impar, se deberá presentar candidatos hombres y candidatas mujeres en cantidades tales que se diferencien por uno, sin dejar de observar la alternancia en la conformación de la lista, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Y cuáles son los requisitos que debe tener claro un candidato que se quiere presentar para estas elecciones? Bueno, lo básico debe ser ciudadano en ejercicio y tener DNI, ¿ok? Este candidato no debe estar suspendido en el ejercicio de su ciudadanía, ya sea por resolución judicial o por sentencia consentida o ejecutoriada, de acuerdo a los supuestos establecidos en nuestra Constitución política, ¿no? O ya sea por resolución del Congreso, bueno, tratándose de otro tipo de elecciones. Otro requisito también es haber nacido domiciliar, ¿no? En este caso, como estamos en elecciones distritales, en el distrito donde se están postulando, ¿no? Cuando menos 2 años continuos, cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de lista de candidatos. Ahora, ¿cuánto tiempo ellos deben estar afiliados a ese partido político? Tratándose de afiliaciones,
Para estas elecciones, las organizaciones políticas deben haber, hasta el día de la convocatoria de elecciones, deben estar afiliados, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían Bueno, entonces? en este caso, como son elecciones complementarias, tengamos en cuenta la convocatoria de elecciones que motivó estas elecciones complementarias, ¿no? Exacto, la elección anterior. Y entonces, ¿cuáles serían Exacto. los impedimentos para que pueda postular? Los impedimentos serían los que están establecidos en el artículo 33 de la Constitución y en el artículo 8 de la ley, ¿no? Ahora, En caso que no hayan presentado renuncias o etcétera. claro, ahora si un candidato renuncia durante este proceso de inscripción, ¿hasta qué momento tiene plazo la organización política para presentar a otro candidato? Ok. En cuanto a este tema, las organizaciones políticas tienen entre el plazo para la publicación de resultados de las elecciones internas por parte de la OMPE y la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de lista de candidatos. Esto es, el 30 de enero hasta el 6 de febrero, mañana, ¿no? Claro, y el nuevo candidato tiene que haberse presentado también a las elecciones internas. Ok. ¿Cuáles son los supuestos en este caso para la renuncia, no? ¿Qué se hace entre la renuncia, ausencia negativa o la imposibilidad del mismo candidato de integrar las listas? Puede ser, la organización política tiene como opción completar con el accesitario a eventual reemplazo, que es una figura que establece el propio reglamento, completar otra opción con los candidatos que integraron la lista que no resultó ganadora en las elecciones internas y otra es como establezca la organización política de acuerdo a lo que tengamos vigente en nuestra normativa electoral, ¿no? Y todos estos reemplazos deben ser realizados hasta antes dentro del plazo límite para la inscripción de la lista de candidatos. ¿Y en qué consiste la labor de los jurados electorales especiales tras recibir la lista de candidatos? Ok. El jurado electoral especial cumple, entre otras labores, la de tramitar las solicitudes de inscripción, la cual se podría decir que son cuatro etapas, ¿ok? Podría ser la calificación, subsanación, eh, admisión y lo que es la inscripción definitiva. ¿En qué casos se considera, no se declara inadmisible la lista de candidatos? ¿Cuáles serían esos procedimientos que se tiene que llevar a cabo? Cuando el jurado electoral especial resuelve declarar inadmisible una solicitud, otorga a la organización política un plazo de 2 días calendarios para que éste pueda subsanar, contados desde el día siguiente de su notificación, bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la solicitud de inscripción en caso de su incumplimiento, ¿no? Em, si la organización política cumple con subsanar dentro del plazo en los términos que ha señalado el jurado electoral especial, lo que va a decidir el jurado electoral especial es admitir la lista. Ahora, si solo dos o en este caso, quién sabe, tres no candidaturas son improcedentes, ¿qué paso, qué proceso se sigue? Pongamos ese hipotético caso. Eh, en el caso de improcedencia de algunos candidatos, como ya no procede lo que es el reemplazo de candidatos, porque ya pasamos la fecha límite para ello, la Ajá. lista va a ir tal cual. No va a afectar en nada a los demás candidatos que sí cumplieron con los requisitos y que han pasado a lo que es la admisión definitiva, la inscripción definitiva. ¿Y el jurado electoral especial entonces en qué casos puede excluir a un candidato? Hay que tener en cuenta dos figuras interesantes, lo que es la improcedencia de una inscripción y lo que es la exclusión. ¿Ok? Ujú. Recordemos que el jurado electoral especial declara la improcedencia de una solicitud de inscripción porque no se ha subsanado en los términos que ha señalado el jurado electoral especial o en el plazo debido. ¿Ok? Y por presentar la lista incompleta. ¿Ok? Ujú. Ahora, si se declara la improcedencia de toda la lista, esta lista no se inscribe. Si Claro. se declara la improcedencia de uno o más candidatos, no invalida la inscripción de los demás candidatos. Ahora, ¿qué pasa con los candidatos que sí pasaron y ya pasaron están entrando a la contienda? Entonces, ahí sí entra la figura de la exclusión. El jurado electoral especial
dispone la exclusión de un candidato cuando advierta la omisión de información prevista en los numerales 5, 6 y 8 de su hoja de vida, perdón, del artículo 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas. Esto se refiere a las sentencias condenatorias firmes, ¿no? A la Ujú. relación de sentencias que declaran fundadas con demandas y en los temas de lo que es declaración de bienes y rentas, ¿no? Claro. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco su participación. No, muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Un placer como siempre. Un gusto haberla tenido aquí en el programa. Nosotros hemos conversado con Karine Guevara, abogada especialista en temas electorales. Vamos a una pausa aquí en JN Noticias y retornamos con más información.